Estaba hablando de esa danza amorosa que se da en el encuentro sexual. Y cuando tenemos una conciencia espiritual, en ese encuentro se produce el milagro de la vida que da luz a un nuevo ser hijo de esa conciencia. Esto que digo tiene que ver con esa frase de lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Conforme sea nuestra conciencia, pues conforme a ello va a ser la naturaleza, los elementos, el primer impulso vital que en esta encarnación va a recibir nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? En esta primera célula, fecundada en el seno materno, la conciencia de su padre y de su madre quedó grabada como primer impulso vital. El común de las personas que carecen de esta conciencia es movida por la conciencia del deseo que busca el clímax. Bueno, el común de las personas, pues lógicamente, hasta en esta época que comenzamos a tener una conciencia que trasciende o que pretende trascender esas limitaciones del ego, lógicamente la mayoría de las personas son concebidas en el deseo, ¿no? No significa que ellos no puedan trascender esos condicionantes, ¿no? Lo que significa es que van a tener, como tenemos de hecho todo, una serie de experiencias que tienen que ver con el aprendizaje que nos lleva a superar a esa conciencia egocéntrica, ¿no? Cuando el coito, nos dice textualmente esta carta, cuando el coito es movido por el amor puro de corazón entre el hombre y la mujer, la conciencia humana unida asciende durante el coito a niveles cada vez más elevados de frecuencias vibratorias de conciencia hasta participar en las frecuencias vibratorias de la inteligencia divina o conciencia amorosa. Tal niño es nacido del espíritu. Bueno, esto es más o menos lo que os comentaba al principio, ¿no? Conforme sea nuestra conciencia en ese encuentro amoroso, pues de ahí va a ser el primer impulso vital que nuestro vástago reciba, ¿no? De ahí va a ser cómo se conforme esa célula que va a ser el futuro bebé, ¿no? Esa primera célula que es el espermatozoide que justamente ha fecundado al óvulo, produciendo una nueva vida, ¿no? Los amantes saben cuando verdaderamente se aman. Bueno, esto nos dice textualmente Jesús en esta carta. Realmente todos sabemos cuando se da o no se da amor en una relación, ¿no? Otra cosa es que no lo reconozcamos o no, ¿no? Las relaciones que fracasan verdaderamente fracasaron desde el principio, porque entre ambos participantes de esa relación, por decirlo así, subyacía ese conocimiento que no se querían reconocer por algún motivo, ¿no? Quizá porque necesitaban de esa experiencia para recibir el aprendizaje de que aquello que estaban experimentando no era verdaderamente amor, ¿no? No era algo conforme a su naturaleza amorosa, ¿no? Bueno, los amantes saben cuando verdaderamente se aman, son conscientes de la belleza trascendente, una renovación del amor emocional en lugar de la saciedad. Estos hombres y mujeres están unidos por la conciencia divina, ¿no? Tras el coito, el lazo que se establece es muy fuerte. Esto tiene que ver con lo que os comentaba de que los amantes tienen conciencia de cuándo hay amor y cuándo no lo hay, ¿no? Realmente cuando se produce el coito, lógicamente el lazo que sentimos es muy fuerte, ¿no? No nos vamos a fumar un cigarrillo ni nos vamos a servicio. Más bien esos son elementos propios de que simplemente nos estamos moviendo en un plano de deseos, ¿no? Del cual hacemos objeto de nuestro deseo a nuestro acompañante, ¿no? Y claro, lo que pasa es que al pensar que el mundo es solo deseo, comúnmente se ve como algo normal, ¿no? Hacemos a nuestra pareja objeto de nuestros deseos y lo vemos como algo normal, ¿no? Porque pensamos que no hay nada más, ¿no?
Quien solo busca el deseo lujurioso encuentra la saciedad cuando éste es satisfecho. Quien solamente busca la satisfacción de un deseo libidinoso, lógicamente cuando esté satisfecho pues ya se ha terminado todo, ¿no? Ya no nos interesa para nada la otra persona, puesto que ya no nos va a ofrecer lo que ya hemos obtenido de esa persona, ¿no? La satisfacción, la saciedad de ese deseo lujurioso, ¿no? No hay lazo amoroso con su semejante de la misma manera que no lo había previo a él. No había amor ni después porque no lo había antes. No había nada más que el deseo propio de la libido, ¿no? No es que esté bien ni mal, ¿no? Sino que simplemente eso es lo que había. No había un afecto real, ¿no? Una vez saciado el deseo, si ese deseo ahora se percibe con desprecio, una vez saciado el deseo, si ese deseo ahora se percibe con desprecio, lógicamente ese mismo desprecio es el que se siente por quien colaboró en saciarlo, ¿no? Es común que en las mujeres se tenga este conocimiento, ¿no? De ahí que sean bastante prudentes a la hora de tener relaciones, ¿no? Con hombres reprimidos que sienten desprecio por sus propios deseos y por lo tanto van a sentir desprecio por aquellas a las que supuestamente les inspira esos deseos libidinosos, ¿no? Estoy hablando de un mundo, de una realidad en la cual no hay amor, ¿no? Que lógicamente pues tiene sus consecuencias, ¿no? El coito, para ser saludable y portador de vida, debe llevarse a cabo únicamente con verdadero amor sentido. Esto nos dice Jesús en esta carta. Solamente debe llevarse a cabo con verdadero amor sentido, donde el bien del amado es más importante que el bien del amante. Nunca debe usarse para curar rupturas y heridas. Bueno, esto es bastante común en relaciones especiales en las cuales no hay amor, ¿no? Usar el sexo como un refugio para reconciliarnos, ¿no? Luego ya cuando se acaba el sexo, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Volvemos a la confrontación, al conflicto, al roce, a la rencilla, porque es la realidad cotidiana, ¿no? No obstante, Jesús nos dice que el coito puede ser un encuentro gozoso tras haber superado algunas diferencias o enojos. El coito puede ser un encuentro gozoso tras haber superado algunas diferencias o enojos, que no es lo mismo que usar ese encuentro sexual para ocultarnos esas diferencias. Son dos cosas distintas, ¿no? No es lo mismo usar el encuentro sexual para ocultar ese conflicto que existe entre dos personas, que ese encuentro amoroso se produzca después de una reconciliación verdadera y un reconocimiento de ese amor que une a esas dos personas, ¿no? Cuando hacemos esto, las diferencias vuelven a aparecer. Cuando utilizamos el coito como ocultamiento de nuestras diferencias, cuando hacemos eso, esas diferencias vuelven a aparecer, puesto que no ha habido una auténtica reconciliación. Cuando las parejas se unen guardando a un rencor, esa negatividad se es mutuamente transmitida en los campos electromagnéticos. Con ello la relación queda aún más dañada. Lógicamente nosotros transmitimos en cualquier relación, ya sea una de este tipo sexual que estamos hablando o una relación humana de cualquier índole, estamos transmitiendo lo que es evidente, lo que es percibible con los sentidos y también lo que subyace a esa comunicación, porque el ocultamiento no existe. Ahí eso pasa, no sé si veis como a veces dos personas charlan y hay como tensión entre ellas, cuando aparentemente no hay ningún ataque. Eso es porque hay desconfianza mutua y hay una fe plena en ocultamiento entre esas dos personas. Y por lo tanto esa fe en ese ocultamiento, esa fe en esas mentes separadas que se ocultan cosas, eso está siendo transmitido también en la comunicación. Por eso hay esa desconfianza y por eso hay esa tensión.